Síndrome esofágico, tenemos que ver síndrome ulceroso, tenemos que ver síndrome histérico, tenemos que ver síndrome ascítico. Obviamente lo vamos a ver en la clase. Así que hoy día iremos a ver estos dos y de next Thursday. Ya pueden entrar a ¿qué se llama? A la plataforma, clase del editor para la asistencia. Y si quieren entrar a mi red, ya me digo también. Ahora, pero estas dos cosas no me ayudan nada como para ver. En algunos grupos nadie contestó. Cuando dije, paciente que llega y tiene dolor urente, dolor que quema, que arde como fuego en la boca del estómago o retroesternal, luego nos dijeron, gastritis. Y ahora les voy a demostrar por qué no puede ser gastritis siempre. No sé. Eso significa nuevamente que se están olvidando del inicio de la etiopatogenia, del síntoma. Y están mecanizando una cosa con otra. Y no deben hacerlo así. No se mecanice. ¿Okay? Siempre estén pensando en las opciones, no se mecanicen. Cuando todos estamos de acuerdo de que el estómago, el esófago, tiene que hacer esta situación. ¿No? Entonces el bolo alimenticio, ¿no es cierto? Viene así. Bueno, ya no. Para que ocurra tiene que haber esto, ¿no? Para que pase. La fusión tiene que ocurrir, ¿no es cierto? Tiene que ocurrir para que llegue al esfínter, ¿no es cierto? El esófago gástrico, al cardiac. Pero tiene que ocurrir de forma normal. ¿Cuál es el momento? Y el momento en el que ustedes se dan cuenta que tienen esófago, porque la gente ni se acuerda que tiene esófago, el pobre vilipendiado de esófago, ¿no? Y todo le meten al esófago. ¿Cuándo se acuerdan? ¿Cuándo es la venganza del esófago? Cuando te agarra un pedazo de carne en su rancho, no más también. Empieza a pasar también. ¿Se acuerdan de esa experiencia? ¿Cómo pasa y uno? No le queda más que ser paciente, entrar en yoga, ¿no es cierto? Que siente como te va atravesando, ¿no? Se va haciendo campo, esa carne, ¿no es cierto? Por su esófago. Y no es dolor, ¿no es cierto? Es una sensación rarísima porque no hay sensores de dolor en el esófago. Y es una sensación rarísima. Y ahí se dan cuenta de lo largo que es el esófago, ¿no? De los varios segundos, casi medio minuto que tarda en que eso pase, ya hasta que llegó, ¿no? Chocón, dentro del estómago. ¿Ok? Y se dan cuenta de esa deglución como lento lo que va a pasar. Ahora, entonces imagínense que hubiera una alteración. ¿Qué pasa si hay una alteración? Si esto no funciona y se queda recto. Y se queda recto. Entonces, obviamente, este pedazo de carne no va a tener la fuerza suficiente para bajar, porque no es que baja por gravedad, ¿no? Solamente va bajando porque lo ayuda, ¿no? No es que el esófago sea un tubo, una manguera dura que está ahí todo el tiempo donde cae. En algunos parece, pero no es que sea así, ¿no? Es un tubo que está siempre relativamente cerrado. Y cuando pasa el bolito de carne recién empieza a hacer la difusión, el pase, digamos. Cuando hay una alteración a nivel de la pared, va a costar. Y hay una sensación no tan gruesa como la que ustedes sintieron, pero una sensación de molestia, porque ustedes sienten ahí que no pasa de forma natural. ¿Ya? Y cuando eso ocurre, eso es un síntoma. ¿Qué se llama? Cuando hay una alteración a nivel de la deglución. Calor. No. La
hiperplasia ya es un evento, una situación anatómica. ¿Cuál es el síntoma de la dificultad para deglutir? Eso. La disfagia, ¿no? Esa dificultad, esa alteración para poder deglutir. Leve, agudo, no. Hay una dificultad. Esa sensación que cuesta tragar, que pasa, que traga. Esa sensación que hay personas que la van sintiendo de forma progresiva por muchos motivos. Pero ya la presencia de disfagia me tiene que hacer pensar en un síndrome esofágico. Aún no he definido la etiología, no sé cuál es la causa específica, pero si algo me está haciendo dificultad el tragar, es porque hay algo que está afectando el esófago. Por lo tanto, es síndrome esofágico. ¿Listo? ¿Ok? Vamos a ver algunos síntomas y signos que tengo que pensar en un síndrome esofágico. No es necesario que definamos el motivo específico, porque necesitamos a veces auxiliares diagnósticos para eso. 2. Puede ocurrir esto. Causas, por lo general, neuropatías, ¿no? Alteraciones en la pared muscular. ¿Qué patología me puede llevar a tener un problema neuromotor? La más conocida, Chagas, ¿no? Chagas, ¿se acuerdan? La Chagas va a afectar, ¿no? La alteración motora, sobre todo en el tubo digestivo, entre muchas otras, ¿no? Colon, esófago, estómago. ¿Qué otra patología tienen síntomas neuromotores? Diabetes, ¿no? Consumiendo empatías. También puede ocasionar problemas, ¿eh? ¿Qué más? Pacientes que han pasado por un ictus, por un ACV, por un accidente cerebrovascular, ¿no? Si tienen parálisis o disminución de la fuerza, porque solamente tenemos que pensar en disminución de la fuerza motora. Si la lesión puede estar en cualquier área cerebral, puede ser un núcleo central, en el cual altere el nervio vago y los nervios que nos ayudan al proceso de la difusión. Entonces va a haber problemas de la disfagia también. Entonces son varias las patologías que pueden ocasionar de forma leve, inmediata o no, una alteración disfágica. Ahora sí vamos. Aquellas cosas que de forma exagerada nos pueden causar una acalasia. ¿Qué es la acalasia? La acalasia es una alteración anatómica que ocurre en los tubos, el tubo digestivo, por lo general, en este caso en el esófago, que va a generar una disminución permanente de la luz del esófago. ¿Qué significa la luz? ¿No? El diámetro interno. ¿Ok? Y nos va a ocasionar esto. La acalasia, ¿no? Es lo que se denomina también estenosis, ¿cierto? Y esto va a ser ocasionada por lesiones, alteraciones, infecciones que produzcan después cicatrices, ¿no es cierto? O alteraciones a nivel muscular, entre muchas otras, cuando nuestro esófago es agredido por situaciones en las cuales no está especializado para eso. Y nuestro esófago está especializado para que le pasen alimentación de todo tipo, ¿cierto? Pero no todo tipo. Salvo que esté acostumbrado a eso y que lo entrenemos para eso. Pero lo que sí está claro es que no está acostumbrado para recibir alimentos muy calientes o en posiciones agresivas. Y a veces nos olvidamos de que no solamente es lo que tragamos cuando buscamos alimentación, sino también lo que inhalamos. O es que todo lo que inhalamos, lo que pasa por la nariz o por la boca en la búsqueda de que lo respiremos, solamente se va por la tráquea, también se va al esófago. O es que tenemos ahí una tapa que cierra herméticamente. No, la epiglotis nos ayuda un poco a hacer el cambio, pero eso no nos cierra permanentemente. Cada vez que respiramos, cada vez que hablamos, estamos tragando, hacemos aerofagia. O es que ustedes pueden entrar a la piscina y nadar con la boca abierta, ¿no? Salvo el entrenamiento. Hay algunos que no pueden entrar a la piscina porque les está abajo la nariz, ¿no es cierto? Peor para soportar el paso por el agua. ¿Tiene la nariz? Sí. Desde la práctica uno logra ejercer un poco de presión aquí
para evitar justamente el acceso, un tema de física. Entonces va a pasar, y eso es lo que les pasa justamente a los pacientes traumatizados por grandes quemaduras. Los grandes quemados tienen alteraciones esofágicas posteriores. ¿Pero por qué? ¿Se quemaban la piel? Sí, pero los que están expuestos a una onda expansiva, o los que están expuestos a el fogonazo, ¿no? El primer fogonazo que ocurre, hay no solamente la recepción del aire caliente que va a quemar la piel y la ropa, sino también es el ingreso a la fuerza del aire caliente por los orificios, ¿no? Y el fogonazo es el que uno aspire, y esa aspirada entra. Y al final los grandes quemados que están hospitalizados están recibiendo tratamiento de protectores gástricos y a veces contra erosión, gastritis erosivas, esofagitis erosivas, post-fogonazo, con úlceras, y llegan a tener incluso hemorragias digestivas. ¿Por qué? Porque han recibido un fogonazo de aire caliente que ha lastimado, erosionado. La piel, por lo menos, tiene un epitelio de protección, ¿no es cierto? Peor los más cuerudos, ¿no? Tienen, ¿no?, este epitelio, tiene grasa además aparte, en subcutáneo. Todo eso ayuda a proteger lo que está por debajo. En cambio, el esófago, ¿qué tiene para proteger? Su mucosita esofágica que tiene, porque debajo tiene un músculo, que es el más importante, ¿ya? Su función no es la de protección, su función es la peristalsis, la deglución, ¿no? No tiene sensación, no tiene un equipo de protección tan elevado como la piel. ¿Ok? Entonces, las agresiones que se reciben por aire caliente son bien complicadas. Son las que producen muchas veces esta agresión. Peor aún si le metemos situaciones como él. Entonces, ¿por qué la cajetilla de cigarrillo dice fumar es dañino a la salud? ¿Por qué nos hace daño? Por lo caliente, Por lo caliente. ¿Y la nicotina? ¿Y el alquitrán? Sí, pero esos son efectos a largo plazo. ¿Te vas a morir? Sí, te vas a morir, ¿verdad? Te vas a morir. No debería que segunda, digamos. Pero incluso lo que está malo debemos saber por qué está malo. Y les aseguro que la gente no conoce ese detalle. Va a tener cáncer de esófago, cáncer de pulmón, cáncer de qué, ¿por qué? Por el alquitrán que va a dar vuelta por tu sangre y va a llegar hasta allá. ¿Por qué hay metaplasia? ¿Por qué hay displasia en el epitelio esofágico y en el bronquial? Por la irritación constante, exactamente. Hay una alteración, se altera porque hay una... No es lo mismo que yo le meta aire caliente, ¿no es cierto?, y le dé tiempo para que eso se reponga, descanse. La metaplasia es una reacción natural que tienen las células, ¿no es cierto?, cuando se ven alteradas, pero la metaplasia es reversible. Pero cuando esa alteración es constante y permanente, es como que la célula entra en crisis existencial y la célula dice, bueno, ¿y qué está pasando aquí? A mí me crearon para una cosa y me piden otra cosa. Ni modo, pues, ¿no? Me cambio el outfit, se hace trans y se hace displásico, ¿no es cierto? Y listo, ya no es reversible, ¿no? Y de la displasia ya a la neoplasia ya está. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque hay una agresión permanente, no le da tiempo, ¿no? Todo el tiempo. No es lo mismo, ¿no es cierto?, el bebedor social, el fumador social, que está sentado, se fuma uno o dos puchos una noche y se acabó, que el que se sienta en una reunión, en su casa, en un junte y se sopla una cajetilla en 2 horas. ¿No? Y has agredido. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos quemado el brazo con alguien que sin querer queriendo que te da y uno se quema el brazo, ¿no es cierto?, como el cigarro? Ese dolor intenso que dura unos segundos, y luego desaparece, porque somos cueruditos. Ese cigarrillo no estaba aspirado,
que apenas tiene una combustión normal. Pero imagínense cuando ustedes lo insuflan el cigarrillo, hacen pasar aire para que aumente la temperatura y que pueda quemar más rápido el tabaco y el papel y venza los círculos de alquitrán que tiene. Eso está a centímetros del esófago. Y ese humo súper caliente entra en una sola columna caliente de manera permanente. Y eso empieza a irritar, empieza a quemar. Y cuando algo lastima la mucosa esofágica genera dolor. Y ese dolor genera ardor o dolor. Y eso es una pirosis. ¿Y el origen es el estómago? Entonces es una gastritis. No. ¿Lo ven? No es una gastritis. ¿Ya? El problema es eso, la insistencia. ¿Ya? Es lo que le llamamos esa toxicidad que no requiere una sustancia tóxica. La toxicidad no está comandada por la sustancia en sí, sino por la periodicidad de la agresión. ¿No ven? Sino porque le dicen tóxica. ¿No? Y así, digamos, ¿no? No hay el espacio, el descanso como para qué. Y al final nos hacen metaplásicos y displásicos. ¿O no? Entonces, ahora sí entiendo lo dañino que es. No es nomás por el arsénico, por el alquitrán, está bien. Claro que eso nos va a perjudicar. Pero ¿qué tiempo necesita nuestra célula? ¿Qué cantidad de ese tóxico necesita el organismo para que se considere tóxico? ¿Entiendes? El problema es la primera agresión, la permanente, la de todos los días, la de cada vez que se fuma, que se bebe, que se está expuesto a una sustancia. Entonces, este esófago está permanentemente agredido y empieza a haber cambios. Obviamente van a haber disfagia, o por lo menos va a haber pirosis. ¿Qué pasa cuando esta alteración motora afecta entonces la parte muscular y cuando llega aquí al cierre, ¿esto siempre cerrado? Sí. Sí, ¿no? Está siempre cerrado. Y solo se abre cuando la contracción de aquí obliga a que la otra abra, ¿no es cierto? Porque si estuviera abierta permanentemente, ¿qué pasaría? Botaríamos fuego. Tuviéramos un aliento de dragón. Claro, las calderas del infierno solamente se abren cada vez que va a entrar algo, nada más. Pero si hay una alteración neuromotora, no va a haber un buen cierre, ¿cierto? También va a costar el cierre porque hay una alteración neuromotora. Como va a costar el cierre, se va a escapar, ¿no? El hedor gástrico. Ese hedor que empieza a lastimar la última porción del esófago y empieza a quemar el esófago. Y eso también nos va a producir una... ¿Dónde está la lesión? ¿En todo? No, no es aquí. Esa lesión está en el esófago. Eso, más eso, todo sigue siendo un esofágico. Aún no sabemos cuál es el problema. Estamos describiendo las probabilidades. Estamos describiendo lo que va a ocasionar los síntomas. No sabemos todavía la etiología. ¿Será un Barrett? ¿Será una lesión? ¿Será una úlcera? ¿Será qué? No sabemos, no importa. Sabemos que ya que es esofágico el problema. Ya podemos ver tratamiento, sí. Va a haber alteración de la alimentación, va a haber cambios en los riesgos, va a haber. Pero también ya nos permite orientar, si somos generales, orientar para dónde va a ir. ¿Okay? Pero empezamos ya a darle un diagnóstico sindrómico, no etiológico todavía. ¿Ok? Pero cuando empieza a haber pirosis porque está lastimando, ya sea por una lesión, un agente externo o un problema interno, y sigue habiendo esta apertura, cuando empieza a abrirse más porque va perdiendo el cierre, ya sea porque aquí hay un problema o está todo sano y aquí está el problema, empieza a haber fuga. Y ya no solamente fuga un poco de gas ácido, también va a fugar material gástrico. ¿Y qué se llama cuando empieza a fugar material gástrico? Y vuelve otra vez. Cuando empieza a erupcionar el reflujo. El reflujo es todo. Muy bien. Regurgitación. Seguimos con la regurgitación.
Y seguimos hablando de síndrome esofágico. Sí. ¿No ves? Entonces no casemos un síntoma o un signo a un cuadro específico. Manejémonos en síndrome para ir orientando. Con el tiempo te van a ir cerrando específicamente algunos cuadros cuando tienes la capacidad ya de hablar cosas más rápidas con lo que el paciente te dice, con lo que ves en el paciente. Pero al inicio manéjenlo en cuadros sindrómicos, va a ser más práctico y además porque les va a permitir justamente orientar las preguntas. Y cuando ya tenés regurgitación, ¿no? Y empezás a tener ese ardor, porque la regurgitación ya llega hasta aquí arriba y baja otra vez, ¿no? Esa acidez que uno tiene de, ay, ¿qué pasó? Casi vomito, pero no sé qué, no sé cuánto. Me subió una vinagrera, una acidez hasta aquí arriba y bajo. Es una regurgitación, y a veces creemos que es una acidez. Ya es una regurgitación. Sentirlo hasta aquí y volverlo es una regurgitación. El reflujo en sí ocurre justamente por el tema simplemente del gas, ¿no? Esa regurgitación que puede estar presente ya empieza a quemar y a dañar hasta que llega aquí arriba. ¿Y qué hay aquí arriba? Ya llegamos a las fauces, ¿no? Al ingreso de las fauces, ¿no? Ahí. Y cuando empieza a haber dolor ahí y ardor, entramos a otro término, otro síntoma que se llama odinofagia, ¿no? Dolor al tragar. Y cuando le dice, doctor, le cuento que me duele aquí a tragar. Trago, me duele. Y uno, ¿no ha habido tos? No. ¿Congestión? No. Ay, ¿qué será? ¿Por qué? Porque lo estamos llevando todo a un síndrome respiratorio. Porque estamos acostumbrados y casados con la idea de que si te duele para tragar, son tus amígdalas. No, tampoco no. Si te duele para tragar, puede ser puede ser que viene desde las calderas del infierno. Y peor si has estado con criosis, si has estado con regurgitación. Pero como no le tomas relevancia a eso, y peor, no se lo preguntas al paciente. Porque no crees que el paciente te lo cuente, porque el paciente no le toma relevancia a eso. Entonces, si tenés dolor y no tienes tos, no tienes congestión nasal, también preguntar, entonces, pensar en la probabilidad esofágica. Por último, estás ahí, digamos, a milímetros. Y no ha estado estas semanas, días o tiempo atrás con ardor aquí, dolor. Sí, me viene, pongo un dolor, con una acidez. Yo le estoy dando ibuprofeno. Cuando le das ahí, pues te toca. Para disminuir la acidez. ¿Correcto? Entonces no nos casemos en esa medida. Abran, open your mind. Abran, piensen en lo sindrómico. ¿Ya? Ven el origen de cada uno de los síntomas. Imaginen qué puede estar pasando, de dónde viene. Así, las preguntas utilizan para que con la menor cantidad de preguntas ustedes tengan respuestas que permitan descartar algo y posicionar otra cosa, ¿no? Con el tiempo ustedes ya van a aprender a hacer preguntas que te ayuden a matar los pájaros un tiro. ¿Qué más? Una vez se termina eso, estamos ya con síndrome esofágico. Cuando queremos pasar a ulceroso, tenemos que hablar de duodeno y de estómago. Pero para eso estamos obligados a que ustedes tienen que hacer una pequeña tarea. Una tarea que la van a hacer hoy en la tarde. Ustedes hasta las 3 están libres, ¿no? No. 2:30, clases. 3:30, 4:30. Chinchar fruta. Pasar revista. En la tarde, incluso en la noche, la verdad, van a buscar su libro de fisiología. Los que ya lo renegociaron, lo revendieron,
Ya, es una cita. ¿Ya? Entonces, y van a buscar, ¿qué nos acuerdo que se llama el capítulo? Son dos hojitas locas. Estómago y duodeno, células gástricas y células pépticas. En el estómago van a ir a buscar las células gástricas y van a leer sobre las células gástricas. Se van a acordar de ese hermoso capítulo de fisio que lo pasaron por aquí nosotros, ¿no? Que no le daban bola porque no lo entendían, porque había muchos nombres de químicos, de radicales, células GAN, y ustedes no me entendieron que son las células GAN. Y ahora se van a dar cuenta que es el tejido linfoide del sistema digestivo. Debe ser Leer que dijo célula. estómago. En el estómago específicamente células gástricas, ¿no? ¿Qué las estimula las células gástricas? ¿Qué es la cloridia, hipocloridia? Todo eso. Todo eso. No he dicho nada de todo. No, o sea, hay que tirar toda esa parte nomás. Solamente estómago, solamente células gástricas, solo células gástricas. Por ello son dos hojitas, células gástricas. Acuérdense de la función de las células gástricas, cómo funcionan, cómo producen ácido, cómo se estimulan. ¿Y cuál es la otra célula que dijo? Duodeno. Las péptidas. Las peptídicas. El duodeno, sus células del duodeno. Con eso van a decir, para darse cuenta de algunas cosas y sentar los fundamentos de entender todo el tema digestivo, por lo menos digestivo alto. ¿Ya? Pero es importante que bueno, ahí nos vamos a dar cuenta de la importancia que incluye cómo se produce, cómo son estimuladas, ¿no? Para poder entender la secreción gástrica, el ácido clorhídrico, todo eso. ¿Okay? Entonces, cuando estamos en ¿qué se llama? Mucosa gástrica, tenemos que recordar que la mucosa gástrica o duodenal, cualquiera sea, está especializada para poder recibir muchos tipos de alimentos, que estos alimentos estén debidamente mezclados con el ácido, con la sustancia gástrica que se produce. Pero resulta que en algunos momentos esta secreción, esta mucosa puede recibir daños, se va a dañar. Se va a dañar por varios motivos, porque justo en esos momentos tenemos una disminución de los ácidos gástricos, o hay una exageración también de los ácidos gástricos, por decir, poder leer células gástricas para poder entender qué nos puede dañar. Y vamos a tener una mucosa, una mucosa gástrica o duodenal, donde abajo de la mucosa vamos a tener músculo, ¿cierto? Como el todo. ¿Y qué va a haber aquí en medio? Hagamos de cuenta esquemáticamente que son así. Hagamos de cuenta que estos son capilares sanguíneos. Capilares sanguíneos de los cuales van a salir estos ramitos que van a irrigar, ¿okay? Toda la mucosa gástrica. ¿Por qué tienen que ser irrigadas? Porque están por las células gástricas ahí. Células gástricas, glándulas fúngicas, hay un montón. Hay toda una ciudad ahí dentro, ¿no? Una estructura celular que tiene diferentes funcionalidades y son las que van a ver. Y resulta que lamentablemente por esas situaciones empiezan a lastimarse la primera capa de epitelio de la mucosa y empieza a haber una erosión. Está erosionado, no el epitelio, está lastimado. Pero todo lo demás igual, funciona igual, no se detiene. No es que todo se detiene porque algo nos tocó. Sigue funcionando, normal. Pero hay pequeñas áreas ya lastimadas. Que obviamente el proceso natural de la célula empieza a acomodar, empieza a regenerar, como es parte inicial. Pero
Si esto está acompañado de un momento de estrés, donde hay hipersecreción, porque en la ansiedad va a tener hipersecreción, ¿verdad? Entonces se va incrementando el flujo gástrico. Peor si está acompañado de momentos de ayuno intermitente, ¿no? Donde yo dejo de comer y no por eso mi estómago va a dejar de producir aceite. Por lo tanto, si yo dejo de comer, va a haber menos sustancia que vaya a diluir o que vaya a mezclarse con el ácido gástrico. Entonces va a haber más ácido gástrico, ¿no es cierto? Lo voy a usar menos. Como lo voy a usar menos, entonces implica que esto, el contenido de aquí de ácido, empieza a meter el dedo a la llaga, ¿no? Donde ya está herido empieza a lastimarse más. Y como empieza a lastimarse más, esto empieza a hacerse más grande, ¿cierto? Empieza a quemar. ¿Por qué? Porque ya perdió la capa protectora y empieza a lastimar más. Esto va a ir produciendo dolor. Va a producir también dolor. Así como hay dolor aquí por el dolor esofágico, a nivel cardiac y fundo también va a empezar a haber dolor. Va a haber también pirosis. También va a haber pirosis por esta erosión. Esto que se llama, esto sí es artritis. Inflamación, ¿no? Primero hay inflamación por las lesiones y por lo que empieza a acabar se inflama alrededor y esto es lo que le llaman una mucosa gástrica erosionada, inflamada. Está eritematoso porque está perdiendo su protección. Entonces, antes de hacerse así, esta lesión hace que se inflame aquí alrededor. Todo esto se inflama, pero la lesión está aquí, la lesión está aquí. Eso es una gastritis, una inflamación de la mucosa gástrica, ¿ya? Pero con el tiempo, si continúa esa agresión, esa inflamación, como todo lugar que se va inflamando, ¿okay? Y que empieza a seguir quemando, va a ir quemando también ¿qué? Los capilares que hay aquí. Y al quemar ya deja de este capilar dar irrigación y empieza a hacerse un área necrosada. Y cuando se necrosa empieza a involucionar todo, empieza a haber degradación y empieza a agarrar más cuerpo. Y ahora sí se convierte en una úlcera. ¿Okay? Aquellas que no llegaron a ser úlceras, aquellas que se quemó esta parte y volvió otra vez a haber cicatrización por el tejido linfóide, por lo demás, se convierten en áreas atróficas. Significa que hay lesiones en las cuales ya no hay células gástricas. ¿Se van a regenerar? Tampoco. Porque ya tienen tejido cicatrizal. Bien. Y en ese lugar tampoco va a haber producción de ácido gástrico. Entonces vamos a tener disminución de ácido gástrico. Entonces va a haber mala digestión. Pero cuando estamos aquí al inicio y el ácido gástrico quema, ¿ya? Si yo me alimento, al alimentarme en esta área que ya no está protegida, a pesar del ácido gástrico, va a haber mayor inyección de ácido gástrico para la alimentación y por lo tanto esta área va a recibir está más expuesta a los ácidos gástricos y esto va a hacer que haya mayor dolor. Eso coincide con que le diga al paciente y esa pirosis, cuando usted come, al comer le duele más, sí, come y me duele, feísimo. Luego cuando tomo café o cuando tomo bochinche, cuando lo que sea que comer, salvo que la alimentación esté mezclada con algunos álcalis, va a sentir un poco de calma. Pero con otros medicamentos o alimentos, ¿no? Que tengan muchos componentes químicos, que tengan especies, que sean picantes y otros, va a haber dolor. Entonces ese paciente come y le duele, así que deja de comer. Y como deja de comer, va a haber mayor ácido gástrico. Si no puedes entrar, te viene la diferencia entre cuándo usar protectores gástricos y cuándo usar inhibidores, ¿no? Los inhibidores son los que disminuyen la producción de ácido gástrico, como lo que pasó con la y los protectores son los que no necesitan disminuir la producción de nada,
Simplemente lo que hacen es echarle una camada, como una especie de agua, una rociadita para que calme un poco todo, ¿no? Que son los sulfatos, los hidróxido de aluminio, hidróxido de bismuto, ¿no? Es decir, los antiácidos. ¿Ya? Entonces hay que saber en qué momento vas a utilizar, dependiendo qué tipo de lesiones crees que hay por la clínica del paciente. Pero cuando esto sigue avanzando, ya tiene áreas atróficas y sigue quemando, en esas áreas atróficas, como son áreas donde no hay ácido gástrico, son áreas exclusivamente ideales para la producción o el cultivo de qué? No, de bacterias, de virus, de parásitos, de hongos, porque ya no hay células linfoides. Por lo tanto, no hay quien vigile, no hay quien haga nada, son islotes de áreas atróficas, entonces llegan los oportunistas. Y donde hay producción bacteriana u otros, va a haber pudrición. Y donde hay pudrición va a haber más dolor. Y ese más dolor, ¿dónde sale? Y le llamamos halitosis por atrofia. Ahora sí, que ustedes calles, nada más, digamos, no es halitosis digestiva. Ahora sí, ¿cuál es el origen de esa halitosis digestiva? ¿No? Áreas atróficas, después de áreas de erosión. Ahora ya se entiende, ¿no? Lo facilito que se vaya alterando poco a poco y que podemos todos tener el estómago alterado cada vez que sentimos un poco de pirosis, que no le damos bola y que eso avance y avance con el tiempo. Esas áreas atróficas que no tienen irrigación, entonces son débiles y empiezan a acabarse y acabarse para formar las úlceras. Hasta que esta úlcera llega a ¿dónde? ¿Qué dijo que era? A un capilar de grueso calibre. Y si llega un capilar de grueso calibre, Hemorragia. petróleo líquido, empieza a sangrar. Alguna de esas úlceras que empiezan a sangrar logran tener el paciente cambia su alimentación, mejora y se empieza a coagular, ya no sangra y se coagula, ¿no es cierto? Igual, un coágulo con el tiempo va a podrirse y va a generar mitosis. O esto empieza a cicatrizarse y empieza a haber tejido de fibrina, de cicatrización. Cuando hace una endoscopía, ve puntos blancos. O nunca se cicatrizó adecuadamente y empieza a sangrar. Empieza a sangrar y va a tener un poco de sangre, no suficiente, y empieza uno a pasar sangre hacia abajo. Y voy encontrando sangre ¿dónde? En ese, vale. En heces. Voy a ver sangre oculta en heces. O alguna vez unas heces que son un poco más oscuras, malolientes, que le dura un día, 2 días, y luego te pareció, qué raro que le pasó. Algo habré comido, a ver si la privada. Y para el caso teníamos un poco de melena que duró un rato, que se acabó. ¿Por qué? Porque tuvieron un sangrado, pero coaguló con un coágulo. ¿Ya? O simplemente siguen sangrando y es demasiada sangre, viene a la cámara gástrica y ocurre una hematemesis. Ahora ya saben de dónde sale la hematemesis. No hay otra forma. No es que ustedes coman vidrio, ¿no? Ni traen clavo. Eso que empezó como una leve erosión termina en una úlcera. Y no estoy diciendo que ocasionó la lesión de la erosión. Habrá sido, se tomaron ustedes mucho alcohol, tomaron mucha... No es que porque a veces el brote de parana, ¿viste? Porque te fuiste anoche y vomitaste sangre. No. Necesita tiempo para erosionar, tiempo para ulcerar, tiempo para dañar el capilar. Claro, si toman una lavandina, sí, digamos, ¿no? Horas para pasar eso. Pero necesitan días y meses para que ocurra una úlcera con el tiempo. Entonces,
Significa que van a tener lesiones que empezaron muy leve, que pudo haber sido por el alcohol permanente o por su estado de ansiedad y secreción constante, por la hipersecreción que tienen, por la agresión que tuvieron porque tienen baja cantidad de ácido clorhídrico, por una hipocloridria, una clorhidria temporal, o el uso de medicamentos que disminuyen la producción de ácido gástrico o que le estimulan la producción de ácido gástrico, o quizás es por el licuado del pylori que está lastimando la mucosa y genera estas áreas de lesión. Eso lo vamos a ver después. Lo que es importante es que nos enteremos del síndrome ulceroso. Con tu úlcera, ¿importa qué te causó el problema? No. Lo que importa es calmar el sangrado. Lo que importa es cerrar esas úlceras. ¿Correcto? Obviamente es importante conocer qué lo causó. Pero de una u otra forma, aquí inició el fuego y hasta el incendio. ¿Cierto? Entonces, en estos casos, no es que uno se desespera a saber, ¿será atlética? ¿Será Helicobacter? ¿Será no sé qué? Síndrome ulceroso. ¿No? Y cuando estas lesiones son a nivel duodenal, la presencia de ácidos gástricos duele, ¿no es cierto? Pero cuando llegan menos ácidos gástricos y estimula la parte peptídica, va a doler menos. Entonces ese paciente no es el único paciente que se despierta bien, desayuna y le duele. Come y le duele. Bien, gástrico. Pero si el paciente dice, yo le digo, ¿y cuando usted come, le calma el dolor o le empeora? Me calma. Claro, porque el problema ya no es gástrico, el problema es péptico. Porque quien causa la quemazón está en otro lugar, que está a nivel duodenal. Y ahí está la irritación. Y sigue habiendo dolor. Ese paciente que se despierta con dolor porque estuvo toda la noche ese estómago produciendo ácido gástrico y necesita que coma para que el ácido gástrico se diluya en la comida. Entonces el paciente come y le calma. Y come cada 3 horas. Para que le calma. Y no será que esa persona ansiosa que come, 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 no es come para calmar el dolor. Entonces, ¿qué pasa? Pero tengo hambre, por eso como. Entonces, ¿cómo le da esta vida? ¿Se va a olvidar? No va a olvidar. ¿Cómo comienza? La avanza, sigue, ya tenemos la hemorragia global, ¿no? Todas las patogenias. Y los lugares en los que puede estar ocasionando toda la escalada de síntomas, sobre todo, más comunes a nivel digestivo. Y de aquí nacen todos los otros que ya vimos, ¿no? Los síndromes por sangrado digestivo. Ulceroso. Entonces, ¿será que un ibuprofeno, una taza de café, te va a hacer una gastritis? ¿No? Lo que sí está claro es que se puede quedar la permanencia, la consistencia, lo consuetudinario, es decir, la insistencia de eso al final sí. Pero es poco a poco. Es poco a poco. Que cosa perturbar la paz. ¿Tenemos común? Sí, bueno. Para el tema de un diabético, doctor, para un paciente diabético, ¿qué podría más afectar? No es que para el paciente diabético que así es complicado, es que tenga una herida, debido a que no se puede regenerar bien y todo eso. Y si tiene tipo una fibrosis o ya daño a nivel duodenal en el estómago, ¿qué sería lo más principal en este tema para el paciente diabético?
complicada, pues, ¿no? Es más factible que tengamos problemas. A ver, primero que lo neuropático va a afectar. Dos, la vascularización también va a afectar, porque vamos a tener un área con una vascularización afectada, disminuida. Proclive a las infecciones además, por el nivel de glucosa que tenés elevado, aumenta la probabilidad de caldo continuo, pero que eso además va a depender si el paciente está controlado o no. Un paciente con una diabetes no controlada, peor, ¿no? Y el problema participa en la capacidad de generar un proceso de cicatrización adecuada, ¿no? El tema inflamatorio es más aparatoso, más grave. Entonces, obviamente, la probabilidad de tener efectos ulcerosos es más elevado, porque no vas a poder defender adecuadamente. El tiempo de exposición, ¿no? Va a disminuir para que tengas lesiones. También otro base de las personas que consumen mucha gaseosa puede causar la pirosis debido a gas. Insisto, la pirosis va a ser causada por la cantidad de lesiones que tengas. No es que el gas te cause la pirosis. No. ¿No es cierto? En sí, de forma directa. Entonces va a depender. Hay personas en las que no les afecta, otras que sí. Entonces es lo mismo cuando te hablan de que te dan medicamentos y después que te dan medicamentos para una amigdalitis, por ejemplo, te dan un omeprazol, al mismo tiempo, ¿para qué? Para proteger el estómago. Al dar omeprazol no estás protegiendo el estómago. Estás más bien disminuyendo la producción de ácido gástrico. Ahora, si estás seguro que ese paciente tiene lesiones, bueno. Pero no es solamente porque tomes esto te va a lastimar, lo que decíamos hace rato, no. Depende, ¿no? No sabes en qué estado estará. Y el drama está en que vos vas a saber que en verdad qué está pasando adentro cuando hagas una endoscopia. Es la que te va a dar el diagnóstico etiológico del problema digestivo. Antes de eso es sindrómico. ¿Ya? Simplemente sindrómico. Nada. Ahora vamos a hablar del síndrome histérico. Pero primero, tomar agua. Porque su estómago no sufra ansiedad. Pero sobre todo hay una específica que es la que nos interesa conocer ahora, que se llama conjugación. Y en la conjugación ocurre con la bilirrubina. ¿No te acuerdas lo que ocurre con la bilirrubina? ¿Dónde aparece la bilirrubina? ¿De dónde viene la bilirrubina? ¿Qué alimento viene? Viene más alimento. No es como la que dice Juan Luis Guerra, ¿no? Me sube la bilirrubina cuando me bilirrubina. La bilirrubina está presente es un momento en la fragmentación que ocurre en el glóbulo rojo. Cuando se separa el grupo M, ¿cierto? De la globina. El grupo M, HM, donde está el hierro, ahí está la bilirrubina, que es la que llamamos la bilirrubina no Conjugado. conjugada, ¿cierto? Para que llegue a través del sistema sanguíneo hasta el hígado. En el hígado pase por un proceso en los hepatocitos que se llama conjugación. Y al final, esta bilirrubina procesada sale transformada y llamándose ahora Conjugado. bilirrubina conjugada. ¿Ya? Obviamente no vamos a entrar en detalle porque estaríamos varias horas hablando solamente del proceso de conjugación. Yo creo firmemente de que ustedes la pasaron muy bien la materia de fisiología, donde habla del proceso. Y si no, van a tener que revisarlo. Entonces, lo que me interesa que se acuerden es que existe una previa y una después. Existe un momento en el cual se le llama
prehepático, se le llama un momento hepático y luego ocurre post-hepático. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Entonces aquí tenemos a la bilirrubina. Estos son cargas de bilirrubina no conjugadas. Y en un laboratorio, ¿cómo les llamo? Porque yo no he visto en el laboratorio que uno hace en sangre que diga bilirrubina conjugada, no conjugada. ¿Lo dicen directa o indirecta? Esas son las rarezas de la vida. En los libros nos enseñan una cosa, en el laboratorio de otra, pero en la escuela es diferente. ¿No? Esto es lo que llamamos la bilirrubina indirecta. Y estas cargas que salen aquí son la bilirrubina directa. ¿Ok? Que es lo mismo que no, que es lo mismo que conjugada o directa. La bilirrubina indirecta, entonces, está en la sangre permanentemente, en el grupo M, los glóbulos rojos, que al llegar justamente al estómago, al hígado, puede suceder que sea recepcionada aquí y empiece el proceso de, va siendo almacenada y viene el proceso. Mientras ocurre todo esto, ¿la pillamos a nivel sanguíneo? Sí, ¿no? La pillamos a nivel sanguíneo. Mientras ocurre en el proceso de conjugación, ¿ya? Una parte de aquí se va a nivel sanguíneo y una parte de aquí también se va a nivel sanguíneo. ¿Ya? Esto contribuye a ambos lados. Pero luego, cuando está conjugada, procesada, en el despacho, esto, una parte la podemos pillar a nivel sanguíneo. Solamente lo que está aquí en el almacén, digamos, por salir, la veremos aquí a nivel sanguíneo, para que identifiquemos en sangre cuánto de bilirrubina directa hay. Porque lo demás, ¿dónde se va? La bilirrubina directa, ¿dónde se va? ¿No se acuerdan? Se transforma en bilis. Y es la que pasa por todo el árbol biliar, ¿sí? Colédoco, ¿no? Y va a parar ¿dónde? La vesícula. Y se almacena en la vesícula, ¿no? Pero está en la vesícula, está en el colédoco, está en el cístico, está en todo el árbol biliar, ¿no es cierto? Que va a terminar, bueno, va a terminar así, que va a terminar aquí, ¿no? Porque eso tiene que bañar, ¿qué? El tubo digestivo, ¿cierto? Pero el medidor de todo lo que sale pasa por aquí a nivel sanguíneo y se le llama bilirrubina directa, que es lo que vamos a ver en una muestra de sangre, ¿no? Para ver cuánto está en su producción normal. Aquí la producción normal, sale aquí bilirrubina indirecta y todo lo que esto está a nivel sanguíneo, si lo vemos. Por lo tanto, cuando hacemos un examen de bilirrubina, nosotros vemos la cantidad indirecta, la cantidad de directa o la cantidad total, que siempre tiene que ser menor de 2 miligramos, ¿no? La total. Estamos hablando de que debe existir por lo general 0,7 en un lado, 1 en el otro, o 1 en este y aquí 0,6, y la suma siempre hace 1,6 menos de 2. ¿Sí? O ambos están 0,5, 0,6, fluctúa. ¿Ya? Fluctúa. ¿Por qué? Porque va a depender de la velocidad de producción de la conjugación del hígado, además. Bien. ¿Por qué les explico esto? Porque todo este fenómeno, cuando algo va a alterarse aquí, ¿qué pasa cuando algo se altera? La alteración de todo este proceso de la bilirrubina va a mostrarse en que este medidor de la bilirrubina indirecta, que viene de aquí o viene de acá, o sube o baja, y este medidor de la bilirrubina indirecta también sube o baja, ¿cierto? Cuando la suma de estos dos se ve alterada aquí en esta fórmula, y ocurre que esto ya no es menor de 2, sino es mayor de 2,
¿Qué se le llama esto? Cuando sube la bilirrubina a más de 2 miligramos, empieza a haber alteraciones visibles. Alteraciones que empiezan a llegar a nivel sanguíneo. Y cuando la bilirrubina está aumentada a nivel sanguíneo, empieza a impregnarse en los capilares y en las áreas visibles, sobre todo en primer lugar, en las escleras, que son las ventanas del alma. En segundo lugar, en la mucosa bajo la lengua. Y en tercer lugar, en toda la piel. Y la pigmentación amarilla de las escleras, mucosas y piel, cuando tengo más de 2 miligramos de bilirrubina, se llama Ictericia. Ahora, yo no he dicho simplemente, como usualmente todo el mundo lee, ictericia, coloración amarillenta de la piel. No comencé por ahí, ¿no? Evidentemente, la ictericia es un signo que corresponde a la pigmentación amarillenta de la piel, pero eso es el nombre, tiene que estar con el apellido, ¿no? Por un incremento en los niveles de bilirrubina por encima de 2 miligramos. Eso es completo. No es simplemente que la ictericia está amarillo. No. Vamos a hacer una prueba. Al medio. Hasta ahí. ¿Hay alguna similitud entre ellos? No. Aparte del tamaño. Está medio blanquito, ¿no? Sí. Vamos a hacer el medio. Ahí de los dos. Ahora, cuando compara el color de la piel de los tres, ¿qué sobresale? Hay algo que sobresale, ¿no? En su compañera del medio. Su piel tiene un color muy diferente a la de los dos. Pero eso sobresale cuando está en medio de los dos. Porque si está en el bollo, no sobresale. Porque usualmente las coloraciones necesitan un contraste. No sé qué explicar. Ahí quiero llegar a que hay coloraciones de piel blanca, trigueña, más oscuras, menos oscuras, amarillenta, cobriza, ¿no? Que corresponde a la pigmentación a diferentes niveles, no solamente de la bilirrubina, sino de la melanina que tenemos, ¿no es cierto? El gran drama está en que eso corresponde a un tema étnico, cultural, como le llaman, o racial. ¿Ok? Entonces, la simple coloración de la piel amarilla, así, sin decirlo nada más, solo coloración, no puede ser un diagnóstico sintomático o sinológico de ictericia. ¿Ok? Yo puedo decir, es más amarilla ella, entonces es histérica. No, ¿no es cierto? Porque no sé cómo está su bilirrubina, además sus escleras están blancas. ¿No es cierto? Sí, aparentemente, cuando hago el contraste, tiene un color un poco más cobrizo, ¿no es cierto?, de la piel. Pero es racial. O ella, ¿no es cierto?, que su color es más blanco y las escleras son medio blanco-azules. ¿Ya? Pero en otros lugares, entre morenos, ella es una pálida, digamos, ¿no? Es la más zapa, ¿no? ¿No es cierto? De él, ¿quién dijo majeta? ¿No? Pero es cuando hago las comparaciones, ¿no es cierto? Pero para eso ya uno con el tiempo empieza a aprender a conocer y que debo ser específico. Entonces hay coloraciones raciales, pues no. Hay muchos que tienen las escleras no blancas, sino más tienen más cafecita. Aquí ni uno la tiene racial. En otro curso vi una que tenía su esclera media cafecita, media más amarillenta.
Y eso no significa que esté histérico, digamos. Pasa otro. ¿Entiendes? Entonces, ahí tiene que estar completo. ¿Ok? No es simplemente la coloración amarillenta de la piel, la ictericia. No. La ictericia es la pigmentación amarillenta de esclera o mucosas y piel por el aumento en los niveles, valores normales de ictericia de bilirrubina. ¿Ok? Simplemente todo eso. Ahora, ¿qué pasa allá? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? ¿Cuál es la patología que gobierna el prehepático? Lo que usualmente puede pasar. La que va a gobernar el prehepático es... Sí. La anemia hemolítica, entre muchas otras, ¿no es cierto? Pero la hemólisis, ¿por qué? Porque ¿qué dijimos que era la bilirrubina indirecta? Era cuando se desprendía el grupo M, ¿no es cierto? El grupo M. Y se desprende cuando se fractura, ¿no es cierto? Cuando se separa antes de pasar por el hígado. Pero también va a haber esa fracturación, esa separación del grupo en situaciones de hemólisis. ¿Por qué? Porque se da... Ahí que la hemolización, la destrucción, ¿no es cierto?, del tejido sanguíneo. ¿Dónde va a haber hemólisis? En grandes coágulos. Porque los coágulos significa que ya no se va a retornar para atrás, ¿no es cierto? Así que esos coágulos van a generar igual hemólisis. ¿Dónde ven los grandes coágulos? En patologías traumáticas, ¿no? En los pacientes accidentados, ¿no? En situaciones complicadas dentro de que forman grandes coágulos o entonces vamos a tener hemólisis en algunos tipos de hemorragia. En patologías que van a causar alteraciones a nivel sanguíneo, al final podemos tener un incremento de la bilirrubina indirecta, ¿ya? Que tiene que pasar esa cantidad como para que pueda mostrarse y haber una alteración a nivel de las mucosas o de la piel. Chagas. Por la hemólisis. Hemólisis intravascular causa. Claro, pero no te tiene que haber suficiente cantidad como para que nos muestre una ictericia. ¿Ya? No es más que ocurre, no es la hemólisis una consecuencia directa, ¿no? Tiene que haber una cantidad suficiente de bilirrubina. Ahora, cuando ocurre por lo tanto un problema aquí, ¿ya? Y en esta fábrica, como aquí está ocurriendo un problema, significa de que no está llegando, ¿no es cierto? No está llegando, pero hay una sobredemanda más, porque está llegando demasiada bilirrubina, ¿no es cierto? Porque se está cargando en la sangre, porque hay mucha oferta, porque hay hemólisis, porque hay trauma, porque hay coágulos, o sea, hay demasiada. ¿Sí que significa esto? De aquí se están llenando los camiones, y se llenan los camiones, y se llenan los camiones, ¿no? Se va llenando. Entonces, el área de recepción ya no puede recepcionar tanto, y se llena, se satura, entonces este medidor empieza a subir, y esto va alterando la balanza. ¿Correcto? Y cuando pedimos un laboratorio nos va a salir bilirrubina indirecta. Bilirrubina total nos va a salir 4, ¿no? Pero la indirecta va a salir aquí 2.8 y la directa va a salir 1.2. ¿Hay un crecimiento de la directa? También sí hay un crecimiento al inicio, pero está a expensas de la indirecta. Entonces yo primero voy a determinar de que sí hay una ictericia por lo que estoy observando, porque hay escleras que cambian de color, porque hay piel. ¿Cuál es el siguiente síntoma? Aparte de la coloración amarillenta en la esclera de la piel. Pruritos. Va a haber pruritos, va a haber todo el cuerpo. Va a haber pruritos. ¿Cuál es el problema? Que la concentración elevada de bilirrubina indirecta, la ictericia prehepática, ¿ya? Lamentablemente es tóxica. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de un producto de degradación
ya cumplió su función, ese grupo N. Ya es una pila que está descargada, se está acumulando, entonces es tóxico. ¿Ok? Por eso es importante definir y entender. Pero resulta que esto que se está acumulando no ha pasado al hígado todavía, ¿no es cierto? Y como no ha pasado al hígado, entonces aquí también está a nivel sanguíneo, y no solamente, como no ha pasado al hígado, tiene que tener algún otro lugar por donde va a excretarse, por donde va a salir. ¿Qué otro órgano filtra la sangre? Riñón. Muy bien. El riñón. Y cuando llega aquí el riñón, se va a transformar en otro elemento que se llama urobilinógeno. El urobilinógeno. Y el urobilinógeno, cuando está presente a nivel de la orina, va a alterar la coloración de la orina. Y le preguntamos al paciente que está con ictericia, ¿y la orina está normal? ¿Ha cambiado de color? Ah, ha cambiado de color. ¿Cómo qué? Y el paciente le dice, parece té cargado. Como ese té oscuro. Como ustedes meten una bolsita de té y lo dejan ahí un rato, va a ser oscuro ese té. Así orina un paciente. Hay una alteración también, entonces hay una pigmentación. Sí, hay una pigmentación también. Una pigmentación que ahora, esa pigmentación de la orina se va a llamar coluria. ¿Ok? Entonces el paciente entra también, aparte de ictericia, tiene coluria. Eso ya nos está orientando, desde el punto de vista sindrómico, a que la lesión está aquí, prehepática. Hay un problema a nivel sanguíneo y eso está excretándose por acá. No sabemos si es hemólisis, no sabemos qué es, no es todavía, pero está claro que por la distribución, ¿no? por los signos y los síntomas, por ictericia y con coluria, el problema es prehepático o de inicio hepático, pero es prehepático sobre todo, de inicio. Entonces no tenemos todavía el diagnóstico etiológico, pero por la presencia de los síntomas y de los signos, ya sabemos dónde está. ¿Por qué? Porque ahora entendemos lo que implica no conjugado antes que pase por el hígado. ¿Ok? Pero aparte de coluria, ¿qué más va a haber? Resulta que necesitamos nosotros elementos. Cuando pasa el nivel hepático, la no conjugada, al hacer conjugada, lo que va a pasar por aquí se va al intestino, ¿ya? Y termina dándole una coloración a las heces, lo que se llama el esterco bilinógeno. El esterco bilinógeno le da coloración normal a las heces, color marrón amarillo. Pero como aquí está atorado, ¿no es cierto? Está atorado y algo está pasando y no ayuda a pasar. La producción no está cambiando y aquí se bloquea todo. Entonces empieza a faltar la pigmentación. ¿Ok? Empieza a faltar la pigmentación. Y cuando falta la pigmentación, vamos a tener unas heces que no están pigmentadas. Y las heces que no están pigmentadas se llaman acolia. ¿Ok? Acolia. Son unas heces blancas por falta de pigmentación. ¿Ya? Nos vuelve a mostrar ese lado prehepático. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Estamos hablando de lo que causa la bilirrubina no conjugada, la bilirrubina indirecta. ¿Ya? ¿Qué ocurre a este lado de acá? En lo post-hepático. ¿Dónde dijimos que termina todo esto? ¿La directa? En la vesícula, Y bilis. el árbol biliar, y hasta que termina en. Entonces, algo va a ocurrir.
¿Y qué pasa si aquí existe un bloqueo? Nuestros camiones repartidores de bilirrubina no van a salir, ¿cierto? No van a llegar a destino. Este va a seguir funcionando. Este está funcionando bien, este funciona bien, digamos, ¿no? Digamos que no hay hemólisis. Ahora el problema está allá. El problema es que hay un bloqueo en la carretera. Entonces, no sale. La producción sigue avanzando, no salen los camiones y van a empezar a acumularse, ¿no es cierto? Los paquetes. Y se van a llenar aquí en el despacho. Y en el almacén se empieza a llenar. Y como se empieza a llenar, empieza a aumentar el indicador de bilirrubina directa. ¿Sí? Como empieza a aumentar el indicador de bilirrubina directa, empieza a llenarse. ¿Qué es lo que puede causar un bloqueo aquí? Una obstrucción de la vía biliar, una obstrucción en el árbol biliar, una obstrucción en el colédoco o una obstrucción en la... Cualquier evento que cause una obstrucción en todo esto se le llama colestasis. Significa la acumulación de la bilis, la colestasis, la éstasis, la detención, la acumulación. Empieza a aumentar los paquetes aquí y no salen. Este sigue funcionando, la empresa sigue, la fábrica sigue produciendo, pero no sale. Y usualmente, ¿cuáles son los eventos que pueden ocasionar una obstrucción? Exactamente. Desde lo que llamamos la colelitiasis, luego cuando esto se inflama, se llama la colecistitis. Luego, cuando en el árbol biliar hay una obstrucción aquí adentro en la vía porque esta tiene vía extrahepática y vía intrahepática, ¿cierto? Todo el mecanismo biliar, la vía extrahepática y la vía intrahepática, que es el colédoco. Cuando hay una alteración en el colédoco de una piedra, se llama coledocolitiasis. O una de esas piedritas que sale aquí de un lito, en vez de irse para acá, sube para el otro lado y se va al páncreas, ¿no? Y va a taponear. Todos son alteraciones a nivel del árbol biliar, sean intrahepáticas o extrahepáticas. Esta éstasis de la bilis empieza a ir para atrás, y va empujando, va elevando la bilirrubina directa y puede ocasionar también. ¿Dónde está mi palabra? Porque está aumentando la balanza, pero a expensas de la bilirrubina. La diferencia es que esta ya no es tan tóxica, ¿no? Y la diferencia está en que si yo sé, esta no me produce coluria. ¿Por qué? Porque esta no está alterada. Porque esta la bilis ya no se excreta vía orina. ¿Por dónde se excreta? Por el tubo digestivo. Correcto, por ahí se excreta. Pero la pigmentación ocurre acá, a este nivel, y a este nivel hepático, no ocurre aquí. Aquí no va a pigmentar nada. Pero empieza a acumularse, y la acumulación a nivel sanguíneo aquí, cuando vuelve para atrás, recién afecta a nivel sanguíneo. ¿No? Entonces, la afectación histérica por un tema obstructivo siempre va a ser más tarde que la afectación histérica de un problema sanguíneo. ¿Correcto? Aquí ya salió de la fábrica, ya fue producido, ya el contacto sanguíneo es menor. Entonces la alteración va a ser después. Lo más común es histerisis por problemas aquí sanguíneos, de hemólisis o quizás hepáticos. ¿Cuáles son las patologías hepáticas más comunes? La diferencia es que en hepática vamos a tener para ambos lados, ¿no? ¿Qué gobierna la hepática? La hepatitis virales, la hepatitis A, hepatitis C. ¿Qué más? La cirrosis, ¿cierto? ¿Qué más gobierna? Malaria,
todo lo que vaya a generar un daño. Puede ser viral, puede ser funcional o puede ser parasitario o viral, ¿no? La cirrosis, ¿cómo afecta el hígado? Altera completamente la funcionalidad, ¿no es cierto? Una cicatrización. El cáncer de hígado, ¿dónde lo ponemos? También es hepático. Y va a depender de dónde está el cáncer. Si el cáncer va a afectar un área en la que altere la funcionalidad, va a alterar a nivel hepático y el problema va a ser de ambos, va a ir subiendo a ambos, pero al final va a terminar alterándolo no conjugado, porque este no va a procesar, y como no procesa se va acumulando la indirecta. Pero también si el área del cáncer comprime el árbol biliar, va a ocasionar de forma mecánica una obstrucción de la salida de la bilis. Por lo tanto va a alterar el área directa. Y con el tiempo va a alterar la producción y va a alterar la indirecta. Entonces el cáncer altera ambos. Esteatosis hepática. Comienza con esteatosis para el tema hepático, ¿no es cierto? Pero en el caso del cáncer como tema ocupativo, genera un efecto mecánico para la directa y un efecto funcional para la indirecta. Porque no hay buena producción y encima la producción que hay no sale. ¿Por qué tenemos que entender semiológicamente, ver si el tema es hepático pre o hepático post, para saber a dónde vamos a llegar al paciente? Si es hepático post, al cirujano le corresponde resolver el problema, ¿no es cierto? Porque la obstrucción la tiene que resolver el cirujano. Pero si es sanguíneo, ¿se lo debe dar al cirujano? ¿Qué hace el cirujano si el problema es sanguíneo? Lo tiene que manejar un internista, un gastro, un hematólogo, ¿correcto? Para resolver, para ver si es reversible. En cambio aquí en la colestasis es por lo general reversible, soluciona la obstrucción y ya está. A excepción de algunas experiencias inadecuadas como el cáncer del hígado, que está el cáncer ahí. Ya, saquen el cáncer. A ver, pues no, el cirujano va a abrir, va a encontrar un hígado que no tiene una anatomía normal. ¿Cómo lo va a sacar sin volar un pedazo de vía biliar? Entonces ya no puede hacer mucho en el caso del cáncer de hígado, porque destruye la anatomía, ¿no? La anatomía normal, que está todo sin desastre, ¿no? Para eso necesitas a los cirujanos mínimo invasivos, a los percutáneos. Ellos ingresan vía imagenología, ingresan un catéter, ubican el hígado, buscan una vía biliar, vía tomográfica, hasta que llegan a una vía biliar, y ahí logran meter desde afuera un catéter, un drenaje, y lo sacan para afuera para que drene bilis y libere un poco y el paciente tenga menos efectos colaterales. Porque una vez el nivel de bilirrubina es muy elevado, entre la toxicidad y lo otro va a afectar a nivel cerebral. Y si a nivel de piel causa prurito, a nivel de cerebro causa irritación. Y cuando el cerebro empieza a irritarse, ¿qué es lo que hace? ¿Han visto qué es lo que hace el cerebro cuando empieza a ver una lesión que lo quiera dañar? No se puede participar, ¿no? Cuando hay una lesión cerebral en su inicio, el cerebro toma una decisión inmediatamente. Y lo que hace es off, entra en coma, ¿no? Disminuyen las funciones, solo se queda con las arcaicas vitales y entra en coma el paciente. Por eso la cetocidosis diabética entra en coma. Por eso las bilirrubinémias elevadas, ¿no es cierto?, por éstasis o por hemólisis entran en coma. Por eso el shock séptico entra en coma, porque cualquier elemento sanguíneo que pueda dañar el cerebro inmediatamente antes de hacerse más daño, se desconecta. Evita la agresión y deja las funciones básicas, que son los lates del corazón y los pulmones se encargan de respirar y que los riñones filtren. Lo demás lo manda a un lado a descansar. Entonces el cerebro automáticamente entra en off hasta que se solucione el medio interno. Por eso la tarea de los terapistas, ¿cuál es? Solucionar el medio interno, es decir, lo que está pasando al organismo, a la sangre, para que ese cerebro otra vez diga, ya pasó todo.
Entonces es el mecanismo inmediato del cerebro porque es el comandante, ¿no es cierto? Como es el comandante, es el que tiene que estar cuidado. Doctor, ¿y la colangitis? Muy bien. Lo mismo. Es hepático y es poshepático sobre todo, porque la colangitis, que es la inflamación de la vía biliar, ¿no? Cualquier efecto que genere una obstrucción a nivel de la vía biliar, pero estás hablando del poshepático. Ya hubo bilirrubina conjugada, ¿no? Pero inicia mecánicamente, pero luego va afectando la producción, ¿no? Va para atrás y afecta la producción. ¿Estamos? ¿Se acuerdan de esto de físico? ¿Les explicaron así?